El viaje es el encuentro con la historia de personas de otras tierras que forjaron su destino en Villa Dolores. Personas que trajeron su identidad cultural y dejaron una profunda huella en nuestra sociedad. Los que iniciaron un viaje y se hermanaron en un abrazo de vida en nuestro territorio. Esta es la historia de quienes aún conservan sus historias. Toda vida es una historia, toda vida es un viaje. Esto es El Viaje. Estamos en la casa de Juan Güez, un hombre muy importante para nuestra comunidad, ha sido el director referente del Hospital Villa Dolores, pero vamos a hablar de la identidad que lo caracteriza por lo que ha sido la comunidad árabe y a través de esa comunidad conocida acá como sirio-libanesa. Y vamos a hablar también de las diferencias que hay entre lo que serían los turcos y los árabes, porque lo que ha quedado registrado en Villa Dolores por lo general es eso, que acá viven los turcos, que acá están los turquitos, que el turquito esto, que el turquito aquello. Pero la verdad nos la va a develar Juan Bautista Güez, el primer invitado para nuestro programa y en la primera estación de El Viaje. Sí, ya, No me mate, ¿no? sí, por supuesto. Sí. ¿Está bien la distancia ahí o querés que más cerca? Bueno. ¿Vos tomas café o sí? Sí, estoy tomando un café, Claro. y eso está bueno. Nosotros tampoco es que estamos haciendo una entrevista así... Formal. Formal, no, todo lo contrario. Tiene que ser una cosa informal. Sí. Juan, vos me habías hablado de en lo que son la llegada de los árabes a Villa Dolores, que al menos tuvo 3 corrientes, al menos, la más importante. ¿Me podés hablar de eso? Sí, bueno, primero me parece que sería muy oportuno aclarar, como bien vos dijiste, los árabes. Si bien nosotros los descendientes de árabes ya hemos naturalizado que nos digan turcos, a nosotros cuando éramos chiquitos decían el turquito y bueno, el turco tanto, el turco, y en realidad es absolutamente incorrecto usar esa palabra de turco. ¿Cómo te caía eso a vos? No, yo ¿No no, te estaba molestaba? naturalizado ya, no, nunca sentí discriminación por eso. Al principio porque ni siquiera lo sabía y después uno va, con el tiempo te vas dando cuenta o vas estudiando, viendo y te das cuenta que no es así. Incluso hay mucha gente que son árabes y que no saben de que no son árabes, que no son turcos, sino que son de origen árabe. Los árabes tienen una etnia en particular. Claro, en realidad los árabes son semitas y los turcos son otomanos. Entonces, lo que sucedió fue que muchos de los inmigrantes que vinieron en las distintas corrientes inmigratorias ingresaron a la Argentina con pasaportes o cartas de documentación que decía Imperio Turco Otomano, que era real, porque realmente en ese momento esos países estaban bajo la dominación del Imperio Turco Otomano. Invadieron por siglos todo lo que eran los países árabes. Entonces, incluso yo conservo todavía el pasaporte de mi abuelo materno, donde en una parte le dice el nombre de él, la profesión y dice Imperio Turco Otomano. Por eso hay que aclararlo porque es muy bueno. En realidad no somos étnicamente turcos, sino árabes. Más allá de que ingresaron a algunos turcos, muy pocos,
Acá en la comunidad de Villa Dolores creo que uno solo, creo, no Un estoy muy verdadero seguro. turco. Exactamente. Más allá de los apellidos. Sí, más allá de todos los apellidos y todo, creo que fue una sola persona que ingresó, que vino acá a Villa Dolores, seguramente en otras partes del país habrá más, pero lo grueso, la corriente inmigratoria que vino, que vendría a ser la segunda corriente inmigratoria, que vino entre el año 4 y el 10, el 12, por ahí, que fue donde vinieron mis abuelos. Anterior a esa, hubo una corriente inmigratoria del 1860, 70, por ahí, que ahí vinieron también algunos inmigrantes árabes, no en la cantidad que vinieron en la segunda. Y después se produce otra corriente inmigratoria que es por la década del 50, que también allí llegan muchos inmigrantes, vendría a ser de la posguerra, inmigrantes árabes a la Argentina, y de hecho llegaron a Córdoba, a Villa Dolores y a todos esos lugares, ¿no? Bueno, mis abuelos, tanto paterno como materno, llegan en la segunda corriente inmigratoria. O sea que estamos hablando, como bien vos decías, de más de 100 años de que vinieron ellos. Y todo tiene un contexto, ¿no es cierto? Cuando ellos empiezan a emigrar para Villa Dolores, para toda Latinoamérica y América en general, precisamente lo que nos interesa es rescatar esa inmigración que llegó a Villa Dolores. Tenemos ahí ese contexto internacional que deriva que esas gente, esas poblaciones se vengan, y por lo general es un contexto o económico o posguerra, ¿no es cierto? Estamos hablando de que tu abuelo, que ya, digamos, vos ya lo conociste. Mira, con mi abuelo paterno, yo era muy chico. Después ya él fallece cuando yo era un adolescente. Pero tuve oportunidad de preguntarle alguna vez, porque uno, viste, empieza con esos interrogantes que a esa edad de adolescente, interrogantes de preguntar de dónde vienen. Mi padre se negaba, viste, a hablar mucho de él, primero porque no conocía, no se había interesado por esas cuestiones. Y es un fenómeno que sucede en casi todas las familias esas, de inmigrantes, que los primeros inmigrantes no se interesan por las tradiciones, y ya la segunda generación, que vendría a ser el caso mío, empezamos a pensar y ver de dónde venimos. Yo le sabía preguntar ya a esa edad a mi abuelo, y él no me quería dar muchas explicaciones, y me contestaba en árabe, ¿viste? Entonces... Era difícil de entenderlo, ¿eh? Sí, no, pero bueno, lo que me decía no se puede reproducir, ¿viste? Pero sí, él después, en algún momento contó de que, bueno, que ellos llegaban, y yo me enteré porque yo después visité esos lugares, que en realidad llegaban, se venían porque estaban, asediados por los turcos otomanos, que venían y los invadían. Por eso el lugar donde ellos salen es una ciudad que se llama Sadat, que hay varios paisanos, digamos, descendientes de árabes aquí en Villa Dolores, que han venido de ese mismo lugar, de la misma ciudad. Y es una ciudad amurallada, que tiene como unas puertitas que se cierran, las cerraban en la noche. No obstante eso, dice que los asediaban los turcos, venían como en tribus, ¿viste? A caballos, y arrasaban con las comidas, los tejidos y todas esas cosas que hasta el día de hoy suceden, ¿no? No, ahora ya no. Hay como esta invasión territorial que arrasa con todo. No, en este momento no. En este momento lo que hay son enfrentamientos entre, digamos, porque eso es una comunidad donde en aquellos años eran cristianos, y fueron invadidos por los turcos otomanos,
que son de origen islámico. Entonces fueron desplazados mucho, y muchos cristianos se vinieron, huyeron por cuestiones religiosas, más allá de esto que yo te digo, que era muy difícil vivir en esos lugares. Ahí estás hablando de la religión. Y no, sí, pero lo religioso también tiene que ver en esto, porque actualmente lo que sucede allá en esos pueblos, una parte es religiosa, porque los enfrentamientos entre el Islam, lo que ha sucedido últimamente en Siria, había una dictadura de un gobierno que venía de la posguerra. Tuvieron 53 años en el gobierno la misma familia, y había malestar, y son musulmanes islámicos de distintas corrientes. Lo más importante o los más numerosos del mundo islámico son los chiitas, y en segundo lugar los sunitas, pero en Siria gobernaron durante 53 años una minoría, o sea, una familia que era minoría, los Assad, que eran una minoría alevita. Entonces, bueno, esos enfrentamientos son los que hay ahora. No es ni entre cristianos ni musulmanes, si bien conviven, pero no hay enfrentamiento. Han quedado pocos cristianos en el mundo árabe. Muchos han emigrado a otros países. ¿Y más o menos se calcula, por lo que yo he leído, que un 8% de la comunidad de Siria son cristianos. ¿Cristianos ortodoxos, cristianos católicos? No, se dice cristianos. Ellos son cristianos ortodoxos de la iglesia cristiana ortodoxa siriana de Antioquia. Es distinto a lo que es cristiano católico apostólico romano. Vos me decías que hay una iglesia en Córdoba. En Córdoba hay una iglesia, sí. Y otra en Frías, en Santiago del Estero. Sí. Esa que vos decís que es la en Córdoba. Sí, conozco las dos. Una, acá, la de Córdoba, he ido muchas veces. Y en Santiago del Estero, una vez que iba hacia el norte, entré a Frías, que hay mucha comunidad árabe en Siria, en Frías. Entré y la vi desde afuera, estaba cerrada la iglesia, pero está ahí, muy cerca de la plaza de Frías. ¿Y tienen ídolos así como acá, qué sé yo, los santos o cruces? ¿Cuál es la diferencia? No, son iguales. Lo que pasa es que usan muy poco las esfinges, y ellos no tienen papa. Si bien en aquellos años ha habido autoridades máximas que eran como papas, pero en realidad ellos se manejan con patriarca. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Armenia, por ejemplo, o el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, que seguramente vos los debés haber visto, porque como hay ahora una tendencia a la unificación del cristianismo, que en eso trabajó mucho el Papa Francisco, de unificar. Los debes haber visto cuando se hacen en esos eventos religiosos, sobre todo ahí en el Vaticano, donde invitan, saben estar los representantes del patriarca de la iglesia rusa, de la iglesia armenia, de la iglesia griega, saben estar, que usan una vestimenta distinta, y bueno, también tienen costumbres y tienen ritos distintos a los cristianos apostólicos romanos, ¿no? Y ahí vamos a lo que sería la segunda generación, que sería tu... Segunda corriente, segunda generación, sí. Sí, tuya, en realidad, ¿no? Que es tu mamá, que tenía una connotación religiosa muy fuerte. Claro, no, mi papá son los que vinieron. Mi abuelo vino en el año 4. Acá, del siglo pasado, y vino a la Argentina.
1904. 1904. Y él vino con dos hermanos más. Y ellos se instalaron a trabajar, porque venían a trabajar. Ellos no sabían el idioma, eran analfabetos, o sea que era una situación difícil para ellos. Entonces, cuando llegaban a Buenos Aires, los inmigrantes árabes o los que no eran sajones, digamos, los árabes y posiblemente los que venían de otros países que en ese momento no había mucho, no tenían derecho a la casa del inmigrante, que es el hotel de los inmigrantes, que es un hotel que todavía existe. Sí. Y está en Buenos Aires, ahí en la zona de Recoleta. No sé cuál será el destino actual, posiblemente debe ser un museo. Bueno, ellos, los sajones sí tenían derecho a eso. Es un edificio impresionante. Sí, es muy grande, sí. Bueno, ahí llegaban a Buenos Aires y de ahí, bueno, se iban distribuyendo por todo el país en busca de trabajo. Y bueno, hay muchas anécdotas alrededor de eso, ¿no? Y ¿cómo llegaban acá? No, por eso te cuento de mi abuelo paterno. ¿Cómo hacía tu abuelo? Bueno, ellos se fueron a trabajar a las cosechas de maíz a Pergamino. Y ahí trabajaron, creo que los tres hermanos trabajaban ahí. Y mi abuelo se volvió a Siria. No sé cómo hizo, no me pregunté cómo hizo para volver. Se casó y se volvió de nuevo para la Argentina. Pero ya no volvió a Pergamino, sino que volvieron los tres, creo que volvieron a Córdoba. Y en Córdoba ahí había unos que ya estaban ahí, que eran medios parientes o familiares o conocidos. La verdad que eso... Así como vos decís que es como un lugar parecido a nuestra región, donde hay distintas ciudades como aledañas, como por ejemplo nosotros San Pedro, Sarmiento, Las Tapias, como que hay todo un conglomerado de pequeños pueblos. Claro, de ese lugar de Siria, que es la provincia de Homs. Como hacemos nosotros cuando los chicos se van a otros países, que se juntan con los argentinos que viven en otras comunidades. Básicamente se hizo lo mismo. Claro. Bueno, en este caso, creo que esta familia con la que se conectan de Córdoba, no sé si tenían algún grado de parentesco. Y ellos les recomiendan que se vengan a vivir acá tras la sierra. ¿Por qué? ¿Por qué y no sé, porque sería un lugar donde había más posibilidades de trabajo, o más posibilidades de desarrollarse. Geográficamente parecido también, el clima, eso. El clima es bastante parecido. Son climas semidesérticos, o sea, donde están bien marcados las estaciones, climas, sí, las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Sí. Y ahí cuando llega a Córdoba, él ya tenía familia, ya tenía sus hijos, serían tus abuelos nacen acá. Los padres, hijos. ¿Tu padre, tu madre? No, mi papá nació acá, mi mamá también nació acá, pero mi abuelo paterno tuvo una sola hija, que era la mayor de las hermanas de mi papá. Ellos fueron 9 hermanos, que había nacido muy chiquita, vino acá a Villa Dolores. ¿El apellido es el mismo? No, el apellido es distinto. En realidad, el apellido es Awet. Awet con T al último. Es cierto. Escrito en árabe. No, digamos, con la escritura nuestra. En castellano es traducido. Castellano, sí, pero cómo se escribe en árabe no lo conozco, pero en realidad cuando yo fui allá me decía el doctor Awet. Ajá. Me decían a mí, sí. Entonces, bueno, el apellido no es igual, pero bueno, acá se tradujo Wes. Y hay unos hijos de un primo de mi padre que queda allá, y que yo después los conocí, estuve en la casa de ellos cuando fui, que migraron a Estados Unidos, también por cuestiones de seguridad, por cuestiones económicas, de desarrollo, de posibilidades, y todo eso, y allá son Owes.
Owes. O sea que los apellidos han ido cambiando. Así que y yo tengo contacto con ellos. Y hay uno con el que hablo siempre, o me llama él, que habla el castellano, porque se ha puesto de novio con una mexicana. Entonces le han hecho aprender aparte del inglés, ahora debe hablar 3 idiomas. Claro. Claro, debe hablar el inglés, el árabe y el castellano. O sea y bueno, es muy lindo recordar todo eso. Bueno, pero nos cortamos. Bueno, y mi abuelo vienen a Córdoba y de ahí se vienen acá a Villa Dolores. Acá nace tu papá, digamos. Claro, ya nacen acá, sí. Nacen acá y son 9 hermanos. Bueno, todos Wes. Todos Wes. Pero a su vez, mi abuelo tenía 2 hermanos más. Isaac Wes, que tiene muchos hijos, sobre todo hijas mujeres, que hay muchas que viven en Villa Dolores, muchas fueron a vivir a Buenos Aires, hijos varones que fueron a vivir a Buenos Aires, y Elías Wes, que también tiene muchas hijas mujeres y un solo hijo varón. Quizás vos lo conociste alguna vez, que fue el doctor Alberto Samen Wes, que fue director del hospital y de la zona sanitaria hace varios años. Sí, hace muchos años. Uno que le decían el petizo. 80, sí. Claro, petizo. Sí. Ese. Bueno, ese hijo vendría a ser primo hermano de mi padre. Y la comunidad árabe, Juan, viste que acá está la comunidad italiana, la comunidad española, la comunidad sirio-libanesa, que nosotros tenemos el club. Y claro. Todo. Bueno, ahí es donde se hacían las reuniones, se rescataba la tradición, la comida. ¿Qué es lo que más quedó de toda esa? Bueno, ahí eso has puesto un punto. En realidad, varios años atrás era una sola. La Gran Siria incluye el Líbano, después el Líbano se separa. Y en realidad lo que es geográficamente, actualmente lo que es la comunidad, lo que es el país, el Líbano, está dividido de Siria por una montaña, que se llaman las montañas, el Antilíbano. O sea que hay que salir, yo he ido en auto, vos salís de Damasco, hay una carretera que te lleva y cruzas esas montañas, no son montañas muy altas, y llegas a Beirut, que es la capital del Líbano. Y son comunidades que tenían muchas cosas en común, o sea, prácticamente todo. Entonces, cuando venían acá se juntaban, por eso en casi todos los lugares vos vas a encontrar la comunidad sirio-libanesa. Y en otro lugar, en Buenos Aires hay un club que se llama Club Sirio, solamente sirio. Y debe estar el Club Libanés, no lo conozco, pero al Club Sirio he ido unas cuantas veces. Creo que una de las cosas más importantes que voy a decir recién, que uno ha quedado digamos, como legado, es que el tema de la comida. De la comida, hay mucha gente que le gusta la comida árabe, a nosotros por supuesto que sí, en mi casa siempre mi mamá cocinaba comidas árabes por lo menos 2 veces en la semana. ¿Y esa comida cuál es tu favorita? No, hay de todas, a mí cualquier cosa que me viene bien, pero eso, y no el idioma, y es una cosa que yo les sabía decir a... Las empanadas árabes, Juan, son de Árabe. Sí, son una mezcla entre lo criollo y todos esos países tienen la misma. Las armenias, las empanadas armenias son abiertas. También en Siria la hacen abierta, pero es lo mismo, es la misma cosa, ¿viste? Y es la empanada árabe, en todos lados. Vos ves, te ofrecen empanadas, ahora las hacen, ni siquiera los árabes, las hace cualquiera. Sí. O sea, una cosa que se ha incorporado. Limón. Claro, que se ha incorporado como una comida, porque los árabes se ensamblaron muy rápidamente con la comunidad criolla argentina, ¿viste? Bueno, tenés tantos cantores. Tenés Eduardo Falú, es de origen árabe, y un guitarrista de si los ha habido de los buenos, ¿no? Cafrune.
también es de la comunidad árabe. Había otro más, creo como es que canta, que en realidad es originario de las Catitas de Mendoza, Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, mira. También tiene, tengo entendido que tiene origen árabe, pero la guitarra era una cosa, porque ellos allá tocan una cosa que es parecida a la guitarra, que es el laúd. Laúd, sí. Sí. Ese, bueno, y bueno, se ve que de ahí viene, pero en la Argentina hay muchos, y seguro que me estoy olvidando de algunos. ¿No? Juan, viste que ellos en Arabia tienen estos cosos así, que no sé cómo se llaman, que fuman y toman. El arguil. El arguil. El arguil. ¿Ese tu abuelo, tu padre tenían o no? Nunca lo vi yo. No, mi papá no. Mi papá fumaba cigarrillos nomás. Y fumaba mucho, pobre. Y eso creo que apresuró su ida de este mundo, porque era muy fumador. Y en realidad la gente de la comunidad son muy fumadores. El arguil no, en la familia nunca tampoco era fácil, porque eso requiere de un tabaco especial, de un preparado especial, se funciona con una brasita que se pone arriba del tabaco. Pero allá en Siria hay lugares especialmente destinados para que la gente, como va acá a tomar el café, viste, que decía, bueno, vamos a tomar un café al bar, dice, vamos a fumar el arguil. Y toman café, toman mucho té. No, es muy difícil que vos consigas en el mundo árabe bebidas alcohólicas. Prácticamente el alcohol está prohibido por el mundo islámico. No se puede tomar alcohol. Por ejemplo, en Siria, yo una vez que estuve andaba con mi señora, mi hija, fuimos a comer a un restaurante y pedí una cerveza. Y la persona que me atendió, el mozo, me miró con una cara no muy agradable y me dijo, aquí no se vende alcohol. Ahí estamos, Juan. Vamos. Bueno, y la familia acá, bueno, mi abuelo se pone con un negocio que son las actuales propiedades esas que están ahí en la esquina de Belgrano, 15 años no, al frente. O sea, vendría a ser Ormaeche y Belgrano de un lado y de otro. Y después sobre la calle Ormaeche, todas esas casas de una vereda y de otro, todos eran propiedades de mi abuelo. Que según dice él, cuando él vino acá a Villa Dolores, era todo, ¿cómo se dice? Campo árido. Campo. O sea, que estaba la plaza y a 2 cuadras de la plaza ya no había construcción. O sea que, y bueno, él fue comprando y ahí puso lo típico que ponían los árabes y que todavía en algunos lugares existe, el almacén de ramos generales, que ahí se vendía todo. Vendían desde el azúcar, la hierba, ropas de vestir, los pantalones de trabajo, zapatillas, herramientas de trabajo, todo vendían. Yo me acuerdo que he visto fotos y hay cosas que yo he visto y que me han contado que se vendían de todo, ¿viste? Por eso se llama ramos generales. Y bueno, él puso una casa grande ahí, que primero estuvo acá en la esquina, digamos que está más hacia el oeste, hacia el este, y después la llevaron ahí a la esquina que está más hacia el oeste, que vendría a ser esa esquina que está ahí justo entre Belgrano y Ormaeche. Y después él se fue expandiendo, le fue bien, y llegó a tener 5 sucursales para la zona de la costa, digamos, para allá, para el Luyaba, toda esa zona. La Paz. Sí, toda esa zona tenía sucursales del almacén y ramos generales. De toda la familia, Juan. Y bueno, y los otros hermanos, el tío Elías,
que era muy cercano a mi abuelo, se fue a Nono. Y si vos te vas a Nono y entras al almacén ese que está en la esquina de la plaza, que ese conserva las características de lo que era el almacén de ramos generales. Incluso Ladrillo visto, alto. Claro, pero entra adentro, vas a ver los mostradores, están los criollos eh, que vienen a tomar el vino en el mostrador. El mostrador, están jugando el truco. Ahí entra, eso está actualmente. Hace poquito pasé por ahí y todavía está atendido por un sobrino de mi tío. Y de toda esa gente que se diseminó por acá, por el valle, bueno, ¿alguno se fue, volvió, digamos, fue a conocer el lugar donde...? No. ¿Y vos? Bueno, yo sí. Y bueno, por eso me picó el bichito de ir a conocer mis ancestros, porque mi papá no. Y el tema del idioma, ¿no? Un día le pregunté, yo le digo, ¿por qué no aprendí? No, dice, porque dice, se los veía mal a nosotros, y se reía la gente cuando nosotros hablábamos o queríamos hablar árabe. Pero un tío mío, Jorge Güez, el doctor Jorge Güez, padre del actual abogado, él sí aprendió el árabe y se comunicaba en árabe. Con algunas otras personas, ¿no? No era un árabe fluido, pero hablaba bien. Y mi tía, la que vi, también una tía mía. Pero el resto, no, era como vergonzante hablar eso. Por eso no aprendieron el idioma, una lástima, una pena, porque realmente una cosa que uno lo hubiera heredado, ¿viste? Por eso te decía que prácticamente lo que queda es la cultura, la comida, sí, como legado, digamos, de esas. Y contame del viaje que hiciste. Bueno. Que ahí está lo más lindo, ¿no es cierto? De la... Estamos con Juan Güez hablando de los árabes en Villa Dolores y su viaje a Arabia, que es... A Siria. A Siria, sí, bueno. Sí, bueno, conozco Siria, el Líbano también fui. Bueno, la civilización árabe fue muy grande. O sea, lo que fue el imperio turco otomano dejó muchas cosas en el mundo, ¿no? Que actualmente se usan. Pero bueno, te decía que uno siempre se quedó con eso y en realidad yo ya estaba trabajando aquí en Villa Dolores como médico y yo tenía contacto con un médico cirujano que era el doctor Mustafa Adris, paisano también, que él a su vez tenía mucho contacto con las organizaciones que hay de la comunidad árabe. La Sociedad Sirio-Libanesa de Córdoba, él creo que llegó a ser presidente, me parece, de la Sociedad Sirio-Libanesa de Córdoba, y a su vez la Fe Árabe Argentina, que es una organización que nuclea a todas las comunidades árabes de la República Argentina. Y bueno, me habló un día él diciéndome de que estaban organizando un viaje para ir a Siria, a un congreso argentino-árabe de cirugía. Y bueno, que había pensado en mí, si quería ir. Y bueno, le digo, bueno, déjame pensarlo. Y la verdad que digo, esta es una oportunidad de ir a conocer Siria. Y le contesté que sí. Bueno, después otros colegas míos y un primo mío de Buenos Aires, que también es descendiente de árabe, me acompañaron, fuimos todos juntos y la verdad que fue un viaje maravilloso. Pude llegar, el congreso se hacía en Damasco y bueno, y me enganchó ahí Mustafa Adri, me dice, no, dice, pero tenés que dar una conferencia. Digo, ¿qué voy a hablar yo? Le digo, si no
no sé hablar árabe, ¿no? Dice, te vamos a poner un traductor. Y bueno, yo preparé algo que yo tenía más o menos armado y bueno, y tuve que disertar ahí en un hospital de Damasco en el contexto del Congreso, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Después me hicieron una entrevista en una cadena de televisión de Damasco por la disertación, que fue ocasional, no fue porque me hayan elegido que sea el mejor, ¿no? Sino que justo llegaron ahí, yo estaba terminando de hablar y bueno, y ahí me separaron y me llevaron a, bueno, eso fue muy interesante porque pude conocer en ese viaje, que fueron 15 días, nos llevó la excursión, se recorría casi todos los países, todas las localidades más importantes de Siria, ¿no? Sé que estuvimos en Damasco, pero yo me hice una escapada y me fui a conocer el pueblo. Yo ya había tomado contacto con unos descendientes, o sea, hijos de un primo de mi papá que quedó allá. Y bueno, por supuesto ellos se vinieron, son muy afectivos, muy hospitalarios, así que me secuestraron. Son medio parecidos a los nuestros, ¿no? Así, claro, me secuestraron, literalmente me secuestraron ahí, me llevaron a la casa, de ahí me llevaron al pueblo, y ahí pude conocer la casa de mi abuelo, de donde salió mi abuelo. Es una cosa maravillosa eso, poder y ver eso, el lugar de donde nació mi abuelo. Conocí un telar que tenían ahí, que me lo mostraron, que era donde ellos tejían, no sé si habrá sido solo mi abuelo o toda la familia, que es como cavado en un pozo, esos telares que se ven parecidos que se ven acá. Se hacen acá, que es con una madera, ¿viste? Bueno, eso, eso pude conocer, estuve ahí en la casa, fue como una fiesta para el pueblo que llegara yo, ¿viste? Se organiza como una fiesta, ¿viste? Porque todos los vecinos se comentan entre ellos que ha venido un americano, te dicen ellos. Un americano, así te dicen. Y vino el cura de la iglesia. Un americano chuncano llegó a... Claro, un americano chuncano. Sí. Y se hace como el cura de la iglesia, padre Aguil, me acuerdo el apellido, que creo que tiene alguna relación de parentesco con la familia, que todavía vive. Tiene 90 y pico de años, me contó este pariente con el que yo hablo, que todavía vive. Bueno, vino a la fiesta, ahí hicieron una reunión muy particular, porque ahí se sientan todos, hay que sacarse los zapatos, se pisa sobre una alfombra, te sentas en el suelo con almohadones de estos, así de estos almohadones, así, ¿viste? Así, bueno, y ahí sirven café, después traen la comida y se canta, se baila, se dialoga, mientras se pueda, ¿no? Yo tuve la suerte que había un muchacho, Jorge Diab, que había estado en la Argentina y hablaba acá, y había estado acá en Villa Dolores. Hablaba castellano y a través de él pude intercambiar muchas cosas con la familia. Y bueno, y ahí conocí el pueblo, me llevaron a conocer todas las iglesias. Son todos muy antiguos, son miles de años, ¿viste? Son iglesias muy, muy antiguas porque ellos son cristianos, ¿viste? Ahí en ese lugar hay una comunidad musulmana que no es muy grande, pero parece que se llevan bien entre ellos, ¿no? ¿Y eso qué te provocaba a vos como...? Y imagínate, eso es muy movilizador. Realmente, a partir de ese viaje yo me motivé para leer y estudiar mucho y ver. Tan es así que dije, bueno, yo en algún momento tengo que volver, porque quedaron unos contactos hechos con esta familia. Lo mismo que con la familia de mi abuelo materno. Entonces... ¿Volviste? Y eso fue en el año 93, en el 98, o sea, 5 años después,
me fui con mi señor y mi hija y nos recorrimos toda esa parte de nuevo y bueno, otras experiencias, otras cosas nuevas. Y la verdad que ha sido muy, muy lindo. Es Y, como que uno encuentra las raíces, ¿viste? De uno, de dónde vinieron los abuelos. Se explica muchas cosas que uno tiene, comportamientos, ¿viste? Que a veces uno tiene que este, son heredados ancestralmente, ¿no? Y bueno. ¿Y qué trajiste, Juan, de allá? No, de la casa de mis abuelos sí. Traje bastante. A ver. No, se me ocurrió en ese momento, ¿viste? Cuando veía, porque ahí traje la tierra de los patios de ahí, porque ahí es todo, casi todos patios de tierra, ¿viste? Traje un poquito, pero traje mucho y lo repartí con unos parientes míos, le di a cada uno un poco. Un poquito de Pero, y tierra. lo he guardado, lo he conservado en esto porque creo que es una cosa linda tener, ¿viste? Son Sí, sí. cosas que suceden. Qué bueno, qué recuerdo y qué tesoro, porque las Sí, cosas que uno va son vivencias del... juntando con estas experiencias de Sí, viaje y demás, mm, y tu familia, tus hijos, tu hija, ¿no? sí. Vos le compartiste todo tu Sí, ella viajó cultura, conmigo. En el digo, segundo viaje, sí. pero acá, digamos, en el día a día, Ah, no, sí, come comida árabe. no baila árabe. Bailó, sí, en una época le gustaba y empezó a aprender a bailar árabe. Bueno, después no siguió, pero porque ya se fue a estudiar y esas cosas. Pero sí, bailaba. Se mantiene todavía la cultura árabe en Villa Dolores, todavía vos te juntás con gente que Sí, con comparten algunos, cosas. sí, con algunos por ahí me junto. Compartimos, ¿qué? Comida. Comida, sí, sí, esa es la cultura, ¿no? De la Sí, comida, que es comida y muy hablar. nuestra. Sí. Acá en la sociedad sirio-libanesa, que vos en un momento tocaste el tema ese, la hicieron esa generación que vino por el 50, este, no la que vino mi abuelo, sino le hicieron compostes, pero mi abuelo fue parte de la comisión directiva que hicieron Los fundadores de la de la sociedad sociedad sirio-libanesa. civil que está acá en la calle Sí, sí, Belgrano, sí, sí, ahí que es un lugar muy lindo. Y la vamos a eso registrar. realmente fue muy interesante. En esa época, yo me acuerdo, cuando yo era chico, se hacían bailes, fiestas, que mis padres sabían ir a las fiestas y a los bailes de ahí de la comunidad sirio-libanesa, que tenía mucha actividad. Sí, sí, sí. Después tuvo caída un tiempo y eso se reflotó gracias al trabajo de José Trat. Sí. José Trat lo tomó la presidencia. Hubo mucha gente de la comunidad que se dispuso a ayudarlo y bueno, se reflotó todo. Se hicieron casi todo nuevo, todos los baños nuevos, se hicieron muchas cosas y ahora está totalmente en actividad. Eso he visto, yo he pasado los otros días, creo que tiene hasta aire acondicionado y bueno, eso ha sido parte de un salón que se usaba mucho por la comunidad de Villa Dolores. Se han hecho muchos eventos importantes, de todo tipo, de teatro, de baile, eventos políticos, boxeo sabía Sí, hacerse sí, ahí, me también. acuerdo. Sí. Así que bueno, eso quedó como un legado de los abuelos, digamos. Y creo que el primer presidente que tuvo la sociedad sirio-libanesa fue don Juan Curi, que era padrino de casamiento de mi mamá, o sea, de mis padres. Y don Juan Curi era libanés. Vendría a ser el abuelo de Pedro Merep. No sé si vos lo Sí, conociste, sí, Pedro seguro. Merep. Sí, bueno. Él fue el primer Estamos presidente. hablando del apellido Sí, antiguo conocido de Villa Dolores, ¿viste? Por eso te digo que lo que era la comunidad sirio-libanesa es lo mismo. ¿Sí? Uno siembra en su época y después cosecha. Yo veo la foto de tu familia Ah, sí. y quizás te voy a compartir algo, Juan, me permitís, Sí. que también sería como ya el cierre de la entrevista. Nos tomamos el atrevimiento de hacer algo como una sorpresa para vos.
Ah, bueno. Vamos a ver si... Déjame que me ponga los lentes, porque ya... No, porque lo vas a escuchar. Ah, bueno. Es cortito, pero a ver si sale. Vamos a ponerlo acá para que lo escuche. Escucha esto. A ver, vamos a darle un poco de volumen. Sí. Hola, bueno, te quiero, besitos. Cuando vaya a tu casa, vamos a jugar. En esta etapa, que descanses. Te amo, besitos, chao. Bueno, esta nena es tu nieta, Sí, que te dice que descanse porque ya te jubilaste y ahora es época de cosechar todo lo que se sembró, ¿no es cierto, Juan? Es muy emotivo, ¿no? Lo que sucede con los hijos, con los nietos. sí, Yo veo sí, llorar, a mí me emociona mucho y sí, la verdad que eso es el futuro. sí, El sí, futuro que sin va a quedar duda. para Villa Dolores, para Sí, tu sí, hija, tu sí, legado. Ese sí, es tu sí. legado. La verdad que me ha hecho emocionar con esto, pero no me lo esperaba. ¿Y de dónde sacaste eso? Bueno, eso es parte de la producción. A mí me emociona también porque yo la escuchaba anoche. Fue una Sí, sorpresa para todos porque la verdad que lo hablé ese día que fuimos a... que vos dejaste el hospital, sí, ella fue, y sí. yo a escondida la agarré y le dije, Patri, mira, yo soy pájaro, sí, te conozco, me dice, quisiera que le mandes un mensaje a tu papá, porque vamos a empezar con un programa. Estamos hablando de hace más de 3 meses, 2 meses y pico, ¿no? Cuando Ajá. dejaste el hospital. Y a partir de ahí, bueno, cuando le diga, mira, cuando hagamos el programa, te voy a pedir que me mandes el mensaje y se lo voy a mostrar a Juan a ver qué le pasa. Objetivo logrado. Pero bueno, eso, Juan, yo te agradezco un montón. Se emocionó el viejo. Se emocionó el viejo. Primera vez que te veo emocionado, Juan. Sí, y bueno, Era eso, dejarte bueno, un muchas abrazo muy gracias. grande Muchas y gracias. compartir todo lo que fue este viaje memorable para vos. Sí, sí, sin duda, sí. Bueno, en otra oportunidad contaremos un poco la historia de mi abuelo materno, que también es muy rica, ¿viste? Incluso más sacrificada, ¿viste? Porque él vino a los 14 años, ¿viste? Por eso uno viene, yo hay muchos, te decía recién que hay muchos de los comportamientos que uno tiene, que de acuerdo a lo que uno ha estudiado con la medicina y lo que lee y estudia, hay cosas que quedan grabadas no es solo memoria, sino que quedan grabadas cromosómicamente en los genes de uno, de lo que son los inmigrantes, y lo tenemos todo, uno de una manera, otros de otro, pero bueno, y eso se manifiesta en la vida, ¿viste? De los comportamientos. Así que, bueno, vino a los 14 años de edad, un hombre que murió muy joven, ¿viste? Dejó una familia también, 5 hermanos son ellos, y bueno, o sea, hermanos de mi madre una de las menores, pero bueno, también lo podemos compartir en algún momento. Bueno, desde ya. Sí, sin duda, las madres, ¿viste? Son importantes siempre. Pero en este caso, particularmente, también la historia del pueblo de donde vino él, mi abuelo, el padre de mi mamá, es muy rica. La verdad que estaría bueno compartir. Sí, por supuesto, vamos a hacer una segunda Así que entrega. bueno, muchísimas gracias por esto, la verdad que no me lo esperaba. Bueno, Bueno, un gusto. gracias, che. Así que nos vamos.